de Cañete. Recuerdo que una vez me tocó atender un parto, no era lo ideal, pero tocaba de repente, pues, y nace una niñita sin el diagnóstico antenatal de fisura labiopalatina. Entonces, claro, esa mamá quedó como, yo también quedé chuta, no lo esperaba, nadie lo esperaba, y fue como una sorpresa bien importante. Entonces, por ejemplo, cuando la idea que yo tengo de mi hijo, de mi hija, se hace más distante con lo que es objetivo en la realidad, este duelo se hace más complejo. ¿Ya? Y es importante entender que eso es un proceso normal y con el correr de los días a la gran mayoría de los padres, y me imagino que la gran mayoría de los que están acá, está, claro, aceptar cómo es, aceptar quién es. Y eso en general es algo bien natural, sea bastante sencillo. Pero después la vida, el desarrollo está marcada por sucesivos duelos. No todos los duelos, generalmente hacemos el duelo solo al tema de la muerte, pero en realidad los duelos son pérdidas, son cambios, que tengo que adaptarme. Y muchas veces ustedes como papás, la gran mayoría que son papás que tienen hijos con trastorno del espectro autista, o me imagino yo, eh, cuando te dan el diagnóstico, en el fondo tú, por un lado, a veces te explicas muchas cosas, ahora estas cosas más hacen sentido, pero también empiezan a invadir muchos miedos, muchos temores, mucha angustia de cómo me proyecto en esta hija, en este hijo, de cómo se va a desarrollar, qué va a pasar de él. Empiezan a vivirse muchos temores nuevos. Y aquí viene la importancia y se enlaza con la segunda pregunta. Porque muchos papás, este proceso de darse cuenta o asimilar que mi hijo, que mi hija es de esta determinada manera, les cuesta mucho aceptarlo. No es malo que les cueste aceptarlo. Lo malo es cuando esta aceptación tarda e implica un retraso en aceptar este diagnóstico y en las intervenciones. ¿Y por qué? Porque tenemos que entender que los trastornos del espectro autista son trastornos del neurodesarrollo, o sea, parten temprano, parten desde que la persona, desde que se forma muchas veces, de la etapa embrionaria. Entonces, esto es como, la importancia del diagnóstico temprano no es como que yo le coloque un nombre. De hecho, muchas veces a los papás yo les digo, miren, podemos llamarle TEA, podemos llamarle Asperger, le podemos llamar como queramos llamarle. Porque al final los diagnósticos en psiquiatría son constructos teóricos, nos pusimos de acuerdo que le vamos a colocar así. De hecho, autismo viene de la palabra significa ensimismamiento. Entonces podríamos haberle colocado otro nombre. De repente, el aceptar el diagnóstico, lo importante es que se vaya de la mano de intervenciones tempranas. Porque las intervenciones tempranas se asocian con un mejor pronóstico a largo plazo. Y esto tiene un sentido súper lógico. Si estamos hablando de que esto es un trastorno del neurodesarrollo, si yo le entrego un ambiente que propicie un desarrollo más intensivo en cierta área deficitaria, por ejemplo, sobre todo en el aspecto de la socialización, que es lo central en el TEA, el sistema nervioso es lo suficientemente plástico para ir compensando muchas de estas cosas. Entonces, la importancia de este duelo, no del hijo imaginado solamente, del duelo del diagnóstico, radica en que si yo me quedo mucho en mi duelo, puedo retrasar la intervención. Y si yo retraso la intervención, voy perdiendo tiempo valioso. Entonces, esto es algo dinámico. Por eso que muchas veces, no sé, hay varios pacientitos míos por aquí, muchas veces yo les digo, sí, mira, parece bastante dentro del espectro, vamos a ir viendo cómo esto evoluciona porque es algo dinámico, pero mientras esperamos, vamos evaluando, considerando ciertas evaluaciones específicas, empecemos con las intervenciones. Empecemos, si la dificultad está en el lenguaje, empecemos con fonoaudiología. Si la dificultad está de repente con el tema sensitivo o en el tema de rutinas, vamos con terapia ocupacional. Los terapeutas nos ayudan montones. Si ya estamos hablando, de repente ahí los diagnósticos se hacen más grandes. De hecho, hoy día me tocó un diagnóstico de una pacientita más grandecita. Y de repente a lo mejor con muy buen funcionamiento y a lo mejor la intervención específica es otra, partir con otro tipo de intervenciones. Entonces, pero partir con las intervenciones en esta etapa temprana, ojalá antes de los 2 años, es lo ideal, ¿no? Tiene un impacto tan positivo en el desarrollo que de verdad cambia trayectorias de vida. Y eso a mí es lo que me gusta mucho de mi especialidad, que en el fondo uno puede hacer una labor preventiva, cambiar cosas, cambiar un curso de desarrollo. Tienen que pensar, por ejemplo, que antiguamente el autismo infantil se conoce como tal desde la década del 70 más o menos. Antes se le conocía como esquizofrenia infantil.
Y era terrible, no por el diagnóstico, yo creo que no cambia mucho de lo que es ahora, sino el manejo que se hacía. Se le encerraba en nosocomio, antes de todo esto. Entonces imagínense el impacto que puede llegar a tener empezar a intervenir, les cambian las trayectorias de sus familias, absolutamente. Podemos pasar de un niño o niña que a lo mejor hubiera tenido una dependencia severa a tener una vida autónoma. Entonces, si ustedes me preguntan cuál es la importancia de este proceso de duelo, no del duelo del hijo imaginario, que ese todos lo vivimos, sino del duelo del diagnóstico, es que no nos retrasen la intervención, porque ese tiempo que perdemos es muy valioso. De repente, y aquí es cuando uno de repente en este mismo duelo aparece personas medio inescrupulosas, de repente que ofrecen terapias medias panaceas y cosas por el estilo, y se pierde tiempo valioso. Ahora, lamentablemente, bueno, hay tema ahí como que parece que va para el auge, el óptimo y todo, que tampoco tenemos los óptimos de la intervención, y la intervención en TEA es muy cara. Porque tienen que pensar que, ¿cuándo nace esto de la intervención temprana? Nace ya hace varios años atrás, con el trabajo de que parte con esto que me imagino que muchos lo han escuchado del método ABA, ¿ya? Que análisis de la conducta aplicada. ¿Y cómo esto lo aplicaron al TEA? Nace no porque ABA directamente, si el ABA no nació con el TEA, nace de una intervención que se llamaba EIRI, que en inglés era como terapia intensiva temprana. Y tienen que pensar que esto se empezaron a dar cuenta las personas que servía, que funcionaba, que cambiaba pronóstico, que teníamos un niño que antes no miraba a los ojos, que no hacía nada, y que yo soy muy agradecido de mi experiencia clínica que me permitió ver eso, de niñitos que antes no me pescaban, que yo los veía entrar en el bote, pasaban nomás, no me pescaban, así, hola, hasta que ni me pescaban, no me miraban, y después que me decían, recuerdo un pacientito que yo tuve en Santiago, Amaro se llama él. Y después al final de mis 3 años de formación me decía, tío Palo, ¿cómo? Tío Palo, hola, tío Palo, de no verme nada. Entonces ahí uno se da cuenta del impacto que tiene toda esta intervención temprana. Tienen que pensar que antiguamente esta intervención temprana estaba destinada a 40 horas semanales. 40 horas semanales. Una jornada laboral completa, tener un terapeuta ahí a tiempo completo. Entonces, si partimos antes, no, quizás es bien difícil llegar a las 40 horas, soy honesto, por eso que muchas veces tenemos que trabajar con los papás y los papás tienen que ser un terapeuta importante. Pero, en el fondo, mientras antes partamos, la conclusión de esta parte, mejor va a ser el pronóstico. Ahora, están ahí comentando una mamá que lo diagnosticaron más tarde, pasa Sí. todavía, pero no se desanimen. Siempre se puede hacer algo. Siempre se puede intervenir, siempre se puede mejorar algunos puntos. A lo mejor no vamos a llegar al ideal que todos nos gustaría, pero siempre las cosas pueden mejorar. Tienen que tener una mirada bastante esperanzadora hacia sus hijos. Por eso que a mí me Doc- preguntan cuál puede ser el pronóstico. Yo les digo muchas veces que no lo sé, honestamente. sí. Doctor, lo que quería consultarle, nosotros como papás, como ya la familia que diagnostican, ¿usted recomienda como para poder también nosotros ver un psicólogo o un especialista como para poder no quedarnos pegados en el tema del duelo? Y ya, Porque eso lo quería consultar, porque varios me preguntaron una buena así, pregunta. no De hecho, sé la qué tengo entre las 10 preguntas reservadas. Es la pregunta número 4. Sí, La pregunta número 4. Pero como para ir cerrando este tema, la importancia de vivir este duelo del diagnóstico, de tener un diagnóstico temprano, se centra principalmente en la intervención. Esa es la importancia. Y ahí peleen, pataleen, de que si tienen dudas, que lo evalúe adecuadamente. Al final, yo, como les digo, he trabajado toda mi vida ya de profesional, 12 años en el sistema público, y así es la cuestión, pues. Y hay que pelearle, también uno la pelea, pues conseguir cosas, puta, cuesta montones, pero si hay gente que se está haciendo, oye, necesitamos, nos ayudan a nosotros, pues. Porque de repente no nos pescan. Me acuerdo que cuando a Claudia digo, no, no, el otro, fue como el tema de pandemia, va a llegar fonoaudióloga, le dije el otro año. me Oh, acuerdo. buena, va a llegar fonoaudióloga al hospital y la cuestión. Llegó la Sí, sí, pandemia, ¡pah!
nos cortaron Sí, todo. y Entonces son quedamos cosas que todos con... sí, Sí, pues, y con cuando... cuello, ¿no? Nosotros también, pues. Entonces, aquí es Sí, importante el tema del duelo del diagnóstico, distinto al duelo del hijo imaginado, por iniciar intervención temprana. Ya, eso es lo que les quería comentar de esta primera parte. Y ahora voy a empezar a contestar las preguntas que me mandó Claudia, que está incluida en la que ella hizo, que es la pregunta número 4. Y me gustaría partir con la que es la pregunta número 1. Ay, Luciana. Ya. Entonces, bueno, en qué casos? La primera pregunta es súper interesante porque va al callo. Hay de todas, preguntas bien diversas. Dice, ¿en qué casos en niños o jóvenes TEA puede desencadenar una epilepsia? Es una excelente pregunta, ¿ya? Y aquí quiero ser bien claro. Que una persona tenga TEA implica un mayor riesgo de epilepsia. No implica que vaya a tener epilepsia. No es que el TEA desencadene la epilepsia, sino que existe un mayor riesgo de que yo tenga epilepsia. De la misma forma que si yo tengo mi papá, mi mamá es diabética, yo tengo más riesgo de tener diabetes también. Bueno, una persona con trastorno espectro autista tiene más riesgo de tener epilepsia. Aquí hay que tener cuidado, las cosas han ido cambiando en el tiempo. ¿Ah? Dentro del estudio inicial, yo así lo hice hace mucho, no tanto tiempo atrás, se les pedía electroencefalograma a muchos chicos, como parte del estudio inicial. Actualmente, las recomendaciones han ido cambiando, sobre todo, por ejemplo, las últimas recomendaciones que hace la Academia Americana de Pediatría, en que el estudio electroencefalográfico debiera reservarse cuando el médico, sea este pediatra, neuropediatra, psiquiatra infantil u otro, o médicos familiares con expertise, o médicos generales también con expertise, que exista un correlato clínico que haga sospechar la epilepsia. Eso significa convulsiones. ¿Por qué? Porque habitualmente cuando se le hace electroencefalograma a los niños y niñas con TEA, muchas veces sale con alteraciones que son inespecíficas y podríamos terminar sobretratando. Entonces, la epilepsia, y aquí aprovecho de dar una información general de la epilepsia, es un diagnóstico clínico. Entonces, es un diagnóstico clínico que se confirma o también no se confirma con un electroencefalograma, sino que es clínico, viendo las convulsiones. Pero el electroencefalograma puede que me aporte información o puede que no tanta. ¿Ya? Entonces debe ser usado adecuadamente. Entonces, si le tengo que responder esta pregunta, que era, ¿existe más riesgo? ¿Cómo era? ¿Puede desencadenar una epilepsia? No es que pueda desencadenar una epilepsia. Tiene más riesgo de epilepsia. Esa es la respuesta. ¿Ya? Veo que está mandando otras preguntitas como al chat. Voy a responder todas estas. A lo mejor se responden muchas de las que pueden ir preguntando y después las voy revisando las otras. Y voy a pasar a la segunda pregunta, que es súper buena también. Bueno, igual yo puedo que la encuentre todas buenas en realidad, pero quizás no las encuentro tan buenas. Pero es, ¿la melatonina puede afectar con el tiempo? Es una excelente pregunta porque los niños que tienen trastornos del neurodesarrollo, especialmente trastorno del espectro autista y trastorno por déficit atencional con hiperactividad, tienden a tener mayores problemas del sueño. Eso es súper frecuente. Dentro de los, entre comillas, indicaciones que se utilizan, se indica bastante la melatonina por ser una molécula que el cuerpo produce espontáneamente, o sea, no espontáneamente, en respuesta a la disminución del estímulo lumínico y nos induce el sueño. Entonces, eh, la melatonina suplementada de forma exógena tiene el mismo efecto. Repetir un poco el ritmo circadiano de llega la noche y me voy a dormir, que son problemas que tienen estos pequeñitos, estas pequeñitas. Entonces, la melatonina la usamos harto, la usamos bastante. También esto tiene que ir acompañado de medidas como conductuales, o sea, nos preparamos para dormir, ya vamos a hacer esto, apagamos las pantallas, bajamos la luz, vamos a tu cama, todas las cosas de rutina funcionan. ¿Cuál es el problema? Que requieren mucha consistencia. No requiere que lo hagamos una semana, 2 semanas, 3 semanas, no, hay que hacerlo varios meses. Pero a veces nos ayuda más la melatonina. Y en algunos casos, en chicos que tienen dificultades del sueño bien marcadas, a veces uno usa dosis más altas de melatonina, 6 miligramos incluso, no, sobre 6 no ayuda tanto, pero a veces hasta 9. Inclusive. Y para responder esta pregunta, tuve que repasar, porque en el fondo uno nunca sabe todo, pero ya hasta donde yo sabía, bueno, vine a confirmar un poco lo que ya sabía, que es, no hay estudios que evalúen el impacto a largo plazo de la melatonina.
pero del contexto no implica hasta el momento que se haya encontrado que tenga un efecto perjudicial, ¿ya? Probablemente la evolución a largo plazo va a terminar de confirmar esto, ¿ya? Pero de momento no habría nada que ha sido como reportado que podría tener un riesgo a largo plazo. Es lo que hay hasta ahora, ¿ya? Eso por un lado con respecto a la melatonina, así que ¿puede afectar a largo tiempo? Aparentemente, lo que sabemos hasta el día de hoy es que no, ¿ya? Y tiene sentido efectivamente dentro de la farmacopea chilena, la melatonina ni siquiera está considerada un fármaco. Ustedes pueden ir a la farmacia y comprar melatonina, porque está calificado como un suplemento alimentario, ni siquiera como fármaco. Pero aparentemente no tendría un efecto mayor a largo plazo. La tercera pregunta es de estas preguntas que se salen un poco del trastorno del espectro autista y que dice la importancia del papá en el camino del hijo con TEA. Es una excelente pregunta, pero que se escapa a lo que es el TEA. ¿Por qué? Tener la colaboración de un par, tener la crianza en colaboración con un otro, sea un niño TEA, no TEA, siempre va a ser provechoso. Siempre. O sea, si me preguntan, ¿la importancia del papá en el camino del hijo TEA? Por supuesto que es importante. Por supuesto, pero es importante no porque sea TEA, sino porque es importante en la crianza en general. Todavía aquí en Chile seguimos con algunos vestigios de una cultura muy machista, ¿no? Pero veo que con eso se ha ido cambiando bastante, han ido modificando. De repente me toca ver papá en la consulta, para mí es muy bacán. Pero la importancia del papá en el camino de la crianza, no es del hijo TEA. Adquiere más importancia porque la crianza de un hijo TEA o una hija TEA es más complejo, tiene más desafíos. Pero la crianza, la importancia del papá siempre. De hecho, al analizar factores de riesgo para psicopatología, ¿qué significa eso? Tener trastornos de salud mental o el riesgo de tener trastorno de salud mental es más alto en familias monoparentales. No significa que porque yo críes en solitario, mis hijos van a tener mayores problemas. No, hay más riesgo. Eso es. Entonces, la importancia de la crianza de los papás es transversal, se escapa lo del TEA, a todo, ¿ya? Y ojalá, nunca, a veces no siempre se puede, y hay muy buenos resultados también, pero si se puede acercar uno al ideal, debe buscarlo. Y de verdad, no sirve ser papá así como para la buena onda, nomás, po. Así como para jugar, papá divertido, mamá fome. No, pues hay que estar en todas las cuestiones, hay que estar completo. Muchas veces, no sé, pues si cuando son chiquititos toca cambiar pañal, levantarse en la noche, no sé, pues todas esas cosas que son, no es ayudar, es parte de la labor nomás, pues, es parte de lo que es la crianza. Entonces, esta pregunta a mí Doctor, me gusta. tiene que ver con la contención que requieren un hijo de parte de una familia. Y en ese Exactamente. sentido también los niños niñas que tienen discapacidad requieren de mayor atención. Siendo que la discapacidad cualquiera es desgastante. Entonces se Absolutamente. requiere dos personas, padre, Sí, hijo, mutuo. Entonces no podemos hablar de padre, más puede ser de cualquier cómo constituye su familia, pero es importante que existan dos personas porque es desgastante. Ahora, absolutamente de doctor, acuerdo. yo no lo quiero interrumpir porque lo suyo es súper valioso. Yo soy asistente social, yo coopero de forma voluntaria con la fundación para que todos los que tengan consultas sociales o consultas que tengan relación con ese tema me las puedan realizar. Eso, doctor. Disculpe. Muchas gracias, Cristian, y muy de acuerdo, si ese es el tema, pues. La crianza en solitario es más difícil. La crianza a dos es más fácil, pues. Entonces eso es como muy importante, sea TEA, sea no TEA, sea de lo que sea. Ahora, claro, cuando hay una discapacidad social, eso se hace más difícil. Eso con respecto a la tercera pregunta. La cuarta pregunta era la necesidad, que tiene mucha relación con lo que pregunta Claudia, ¿no? La necesidad de ayuda psicológica hacia los padres cuando diagnostican el TEA en el hijo o la hija. Esto no hay una respuesta estándar. Depende mucho de cómo lo lleve cada papá, cada mamá, cada familia. Hay familias que logran, como les digo, resolver este duelo del diagnóstico con relativa facilidad. Y vamos para adelante y lo logramos bastante bien. Hay otras personas que les cuestan. Yo creo que aquí la gracia está en saber reconocer que, y
y de repente nosotros, como profesionales que estamos atendiendo a veces, decirles, así como a lo mejor necesitamos un apoyo, necesitamos como buscar ayuda y avanzar, no quedarnos. Entonces, si sus terapeutas les hacen un alcance respecto a eso, o les dicen amablemente, porque debe ser amablemente, quizás sería bueno buscar apoyo y ayuda para usted, es por algo. Entonces, aquí no podría tener una respuesta, como les digo, estándar. Sí, se necesita para todos los papás que se le diagnostican a su hijo o hija con trastorno del espectro autista, a todas las mamás, tienen que ir a psicólogo. No, no es así. Es muy variable, depende del caso a caso, depende de cada proceso. Pero sí, sin duda, si hay dificultades, se van a ver beneficiados de un proceso que les permita la adaptación a la nueva realidad. Eso es la ventaja, no requieren todos evaluación psicológica o manejo psicológico, pero si ven que lo requieren, por ejemplo, los papás que se van integrando a este mundo, ¿no? Y ven que les está costando, los grupos de apoyo, los grupos de padres también ayudan mucho, muchísimo, porque me logro entender, me siento perteneciente, me siento que alguien me está entendiendo en esto. Entonces, no es solamente la ayuda psicológica la que se, sino la ayuda de un otro, ¿no? De acompañarse en esto. Por eso yo estoy muy orgulloso de Alunea de cómo nace esto, porque nace de una necesidad no respondida muchas veces. Así que si todos necesitan ayuda psicológica, no, pero si uno ve que la requiere o que podría ser necesario, tómenla, de verdad. A todos nos sirve de repente tener un espacio donde podamos entender o elaborar algunas cosas, no solo del tema de la crianza, sino también de nuestros propios procesos. Entonces, la necesidad de ayuda psicológica existe y debe ser otorgada, no solamente a veces, como les digo, de psicoterapia, sino también de acompañamiento, de apoyo entre todos. ¿Ya? La quinta pregunta es una pregunta muy buena que podemos explicar hartas cosas. La quinta pregunta es, si es alto funcionamiento, ¿es necesario medicarlo hasta grande? Aquí hay varias cosas que entender de esto. ¿Qué entendemos por TEA de alto funcionamiento? El antiguamente llamado síndrome de Asperger. El caballero Hans Asperger ha sido bien como rebatido, tuvo alguna asociación ahí, como parece, con el nacionalsocialismo alemán y fue como medio complicado. Por eso, y aparte que se otorgaba con el diagnóstico de Asperger, se daba una discriminación curiosa, muchas veces una discriminación positiva, en que decían, oh, esta niña es Asperger o este niño es Asperger, debe ser un genio, no necesita ninguna ayuda, ¿qué lo vamos a apoyar? Entonces, no, el TEA de alto funcionamiento es el TEA que tiene un lenguaje verbal que le permite comunicarse. Ese es el TEA de alto funcionamiento. No está asociado necesariamente a un nivel cognitivo alto o extremadamente alto. Puede haber una discapacidad intelectual leve, moderada, y que el niño o niña tenga un lenguaje funcional, y eso lo hace un TEA de alto funcionamiento. Los TEA de bajo funcionamiento son los que no tienen un lenguaje que les permita una comunicación adecuada. Y sí, ahí es mucho más complejo. Mucho, mucho más complejo, porque el no tener un lenguaje tiene implicancias hasta de cómo me comporto. Como por ejemplo, no sé, imagínense, ¿cómo expreso que me duele la guata? Si no puedo decirte, mamá, papá, me duele la guata. Lloro, grito, me muerdo, pego, golpeo, me cabeceo. Entonces, hay que entender que el TEA de alto funcionamiento no es sinónimo de una alta capacidad intelectual cognitiva. Es una persona con trastorno espectro autista que tiene un lenguaje funcional que le permite comunicarse. ¿Ya? Ahora, la pregunta se completaba, ¿es necesario medicarlos hasta grande? Aquí es súper importante. TEA no es sinónimo de medicación. No es un sinónimo de medicación. No existen fármacos para tratar el autismo. Ustedes se preguntaron mucho de aquí, a lo mejor son pacientes míos. Pucha, pero este compadre le dejó risperidona, le dejó aripiprazol, le dejó metilfenidato. Sí, es verdad. Lo he hecho y probablemente lo siga haciendo. Pero lo que uno trata con fármacos en el trastorno del espectro autista son cuando existe un cuadro comórbido, por ejemplo, en niños TEA más grandes, ¿no? Que tienen cuadros ansiosos, depresivos, que a veces se asocian con la capacidad de darse cuenta de estas dificultades que tienen, o también, por ejemplo, cuando son comórbidos con déficit atencional, que también pasa mucho, muy frecuente, o a veces comórbido con tics, y que a veces cuando los tics son muy, muy complejos, a veces usamos medicamentos para el manejo del tic, como es la risperidona o el aripiprazol principalmente,
Y la única indicación de manejo farmacológico del TEA, que es para manejo sintomático. Yo no estoy tratando el autismo con los fármacos. Si alguien le dice, no, con esto se va a tratar el autismo, eso es mentira. Uno trata síntomas. De la misma forma que cuando me duele la cabeza y tomo paracetamol, yo trato el síntoma, no estoy curando la migraña para nada. Estoy tratando un síntoma. Uno usa la risperidona y la ariprazol u otros fármacos para manejos conductuales habitualmente, cuando existen problemas de auto o heteroagresividad. Entonces, lo ideal es usarlos por breves periodos de tiempo. A veces se hace complicado retirarlos, sobre todo en niños que no tienen tan buen funcionamiento, ¿ya? Pero uno deberá tratar de ocuparlo lo menos posible y trabajar en otras medidas más conductuales o ambientales. Lamentablemente, la cantidad de recursos con los que disponemos, sobre todo en el sistema público y también en el sistema privado, así esta cuestión es pareja, al menos en ese sentido, el autismo es bastante más democrático que otras prestaciones, ¿eh? Otras condiciones. Entonces, uno debe usarlo por poco tiempo, idealmente. De hecho, muchas veces les debo confesar que yo trato de quitar los fármacos y a veces los papás se me resisten. Igual lo entiendo, porque es difícil, es complicado, pero uno debe hacer el intento. Entonces, si la pregunta, ¿es necesario medicarlo hasta grande? Por supuesto que no. Por supuesto que no es necesario medicarlo hasta grande. De hecho, no es necesario medicarlo de pequeño. Se indica medicación para tratar síntomas y cuadros comórbidos asociados. Nada más. De hecho, yo tengo muchos pacientes que no le he dado nunca un medicamento. Y mi labor es más allá de ser el diagnóstico y seguimiento, de pesquisar que no tengan otros cuadros asociados a medida que vayan creciendo. Y si aparecen, por supuesto, ahí se tratan. Pero si no, he tenido pacientes que nunca, les prometo, nunca le he dado un fármaco. Y voy viendo cómo van las terapias, cómo van avanzando. Y eso. Entonces, es una muy buena pregunta que permite explicar varias cosas. Veo que están apareciendo varias preguntas en el chat. Después de que termine esta, vamos a ir respondiendo esas, ¿ya? Después la pregunta 6 es muy buena, porque tiene que ver con un tema que cuando uno le da un diagnóstico de este tipo, uno se cuestiona muchas cosas. ¿Será culpa mía? ¿Qué hice mal? A lo mejor no me cuidé en el embarazo, que no pasó que otra cosa, que no lo estimulé suficiente, que guau. Y aparecen muchas culpas, y uno trata de buscar, como seres humanos, tratamos de buscarle explicación a las cosas. Entonces la sexta pregunta dice que se repitió varias veces. ¿Es genético? La respuesta en esto sería sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque sí, evidentemente existe un componente genético en el autismo. Por ejemplo, cuando se estudian gemelos, tiene mucho más alta probabilidad de autismo en gemelos monocigóticos que disigóticos, que son los mellizos en el fondo. Y también existen más riesgos de autismo en hermanos de chicos o chicas con autismo, o de papás con autismo también. Entonces, hay un componente genético. ¿Explica todo el componente genético? No. Porque así como les digo, hay un gemelo que tiene TEA y el otro no tiene TEA, y tienen los mismos genes. Hay un componente ambiental, hay un componente, una palabra que a lo mejor muchos tienen que haber escuchado, que es epigenético, que tiene que ver cómo el ambiente modifica la expresión de los genes. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, yo creo que es mucho más beneficioso que las cosas tengan multicausalidad. Porque si bien no podemos encontrar una razón específica para tratarlo y manejarlo, también tenemos muchas otras alternativas para abordarlo. Por ejemplo, antiguamente dentro de los trastornos del espectro autista se encontraba el síndrome de Rett, que ya no está, pueden tener un autismo comórbido, pero el síndrome de Rett es una causa, afecta principalmente a las mujeres porque está asociado al cromosoma X de la X y el Y, y las mujeres tienen 2X. Los niños con síndrome de Rett mueren temprano, generalmente no nacen, ¿no? Entonces, este diagnóstico de Rett, sí, pues, puedo hacer el diagnóstico genético, sí, tiene la alteración en el MECP2 del cromosoma X, bla, 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 pero ya sé la causa, pero ¿cómo lo manejo? Entonces, de repente, que el autismo no solo sea genético, sino que haya múltiples causas, hable múltiples ventanas para intervención. Y eso es beneficioso, ¿ya? Entonces, la causa sí es genético, sí, en parte, no todo, pero sí una parte importante genética. Como todos los trastornos del neurodesarrollo, se incluye trastorno atencional, trastornos del lenguaje, trastorno específico del aprendizaje, trastorno del espectro autista, trastornos motores, todas esas cosas tienen un componente genético muy importante, pero no es total. Después, una pregunta bien interesante que se asocia con la charla anterior que dio a Lunea, que yo pude participar un ratito, es, ¿las comidas influyen en el neurodesarrollo?
Miren, en realidad no hay nada concluyente respecto a esto. Se ha tratado de hacer estudios, pero es difícil hacer estudios en esto. Pero los estudios muestran que no hay nada concluyente que la comida tenga alguna relación con el neurodesarrollo explícitamente. ¿Ya? Ahora, yo, desde mi visión más individual, ¿no? Y que está sesgada, porque yo soy solo una persona que puede haber visto harto chingotea, pero hay millones. Yo creo que es al revés el tema, que los aspectos del neurodesarrollo influyen en la alimentación de la persona. Y eso puede tener cambio, obviamente, como se hablaba en la charla anterior, de la microbiota, de todas estas cosas, pero no se puede establecer una asociación causal, que si las comidas influyen en el neurodesarrollo, o al revés, el neurodesarrollo influye en la comida. Yo creo que es más al revés. Esto nace especialmente de cuando habían problemas más con tóxicos, ¿no? Sobre todo con el mercurio y otro tipo de cosas. Claro, o sea, si estoy expuesto a tóxicos, probablemente voy a tener algunas alteraciones, pero actualmente no hay nada demostrado, ni que y sobre todo porque a veces se empiezan dietas bastante caras que no se justifican. O sea, de repente le digo, chuta, ¿no? En vez de estar con esa dieta tan cara, mejor tengamos más horas de terapeuta, más horas de fonoaudiólogo. Entonces, hay que tener cuidado con no agarrarse de estudios que a lo mejor están mostrando cierta como asociación, pero no es nada concluyente porque es un estudio muy chiquitito. ¿Ya? Así que yo creo que las comidas no es difícil establecer causalidad. ¿Ya? Yo creo que es más al revés, sí, que las dificultades sensitivas, ese no querer hacer algo, no querer probar algo, obviamente van influyendo en cómo se alimentan. ¿Ya? Después esta pregunta, la pregunta 8, ya va quedando un poquito para responder las del chat. La pregunta 8, ¿el omega 3 y otros suplementos ayudan? La respuesta que les tengo que dar puede ser no muy agradable, porque no se sabe con certeza. No es concluyente. Aparentemente, los ácidos grasos poliinsaturados como el omega 3, tienen una implicancia en el desarrollo del sistema nervioso central. Eso se sabe. Entonces, como se supone eso y se asume que estos trastornos neurodesarrollo tienen que ver con esto, se han empezado algunos estudios con respecto a la suplementación con omega 3 en niños con trastorno del espectro autista, déficit atencional, psicosis, estados estados mentales de alto riesgo que tienen que ver con los cuadros psicóticos, y hay estudios que muestran que sí sirve. A comer, Otros a estudios comer que huevo. dicen que no sirven, otros estudios que dicen no sabemos si sirve, pero cuando uno junta todos estos estudios, que se llama esto, o sea, cuando hacen revisiones sistemáticas de la literatura o metaanálisis grande, donde juntan todos estos estudios, la respuesta es todavía no sabemos. Ahora, si me preguntan cuál es la gracia de indicar omega 3, porque generalmente como tienen dificultades en la alimentación, muchos, que sobre el 80% de los chicos y chicas TEA tienen dificultades en la alimentación por la selectividad, por temas sensitivos, generalmente tienen niveles bajos de ácidos grasos omega 3. Entonces, suplementarlos no les va a hacer mal, pero que vaya a funcionar para los síntomas nucleares del TEA, eso es otra cosa. ¿Ok? Siguiente pregunta, esta me gustó mucho, ¿eh? Que decía, ¿los elementos tecnológicos son recomendables si los se utiliza para comunicarse si mi hijo es no verbal? Es una excelentísima pregunta. El tema, se tiende a demonizar mucho en las pantallas, todo esto lo que es aparato tecnológico. Las herramientas no son malas. Si yo le pego con un martillo en la cabeza a alguien, claro, va a ser malo, pero no por el martillo, porque yo le pegué en la cabeza con el martillo. Lo mismo pasa con las pantallas. Si yo dejo a un niño sin supervisión, con YouTube abierto y que vea lo que él quiera, sea TEA o no TEA, es de riesgo, es peligroso, no lo hagan. Si yo estoy compartiendo, viendo una serie, viendo algo con mi hijo o mi hija, eso es positivo. Interactúo con él, comento lo que veo, estamos en una sintonía. Si ahora estos aparatos electrónicos se utilizan como estrategias de comunicación aumentativa, que se usan mucho en el TEA, perdón, con el tema de los pictogramas, por supuesto que es beneficioso. Por supuesto que es beneficioso. Ahora, si yo me quedo exclusivamente pegado a las pantallas, no va a ser, y no es preciso ni para uno tampoco. Entonces, la idea aquí es como hacer un uso adecuado de la tecnología. Si la está comunicando para o está ocupando para comunicarse, un excelente uso. Muchos niñitos TEA utilizan tablet como
y muestran los pictogramas, ¿no? Quiero ir al baño, tengo hambre, dame agua, los niñitos no verbales, como para lograr una comunicación. Y eso está muy, muy, muy bien, ¿ya? Es recomendable entonces, dependiendo de su uso. Si lo voy a dejar a libre albedrío que use y vea la tele, vea la tablet, el celular así, sin supervisión, es muy malo. No lo hagan, es muy malo eso. Uno tiene que estar presente, tiene que usar. Les recomiendo a los que tienen papá y que les muestran videos, no los dejen con YouTube. Usen YouTube Kids, ¿ya? Que uno como papá puede tener todo el control de lo que ve, coloca hasta el rango de edad. A mi hijo no pueden ver YouTube, está prohibido. YouTube Kids sí, ese sí. Y en cierto horario y en ciertas condiciones, pero no al libre albedrío, como se dice. ¿Ya? Y la última pregunta de las 10 que me enviaron, o sea, no, mandaron más, pero estas fueron las que seleccioné, que encontré muy importante, porque el apoyo familiar de la familia extendida en la crianza es relevante y aún más relevante cuando existen discapacidades asociadas. ¿Cómo entablar una conversación con la familia para decirle que mi hijo es autista? Si tuviera que dar una recomendación, y que me pasa harto, muchas personas empiezan a pensar, voy a esperar o voy a buscar el momento ideal. No, 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 ya, voy a esperar, voy a decir, la próxima semana que nos juntamos todos, voy a estar acá, o no, voy a esperar que esté en clase él, y ahí voy y les digo, y se empieza a posponer, no lo pospongan, convérsenlo, den los espacios para dialogar, para preguntarse, para decirse las cosas. No esperen un momento ideal, el momento ideal no existe, el momento ideal no va a llegar, uno tiene que hacer el momento. Y la forma de hablarlo es con honestidad, transparencia, si no han cometido ningún delito, no han cometido ningún error. ¿De qué forma vamos a hablar, por ejemplo, si yo me diagnostican, no sé, hipertensión? Bueno, me diagnosticaron hipertensión, po. Entonces hay que explicar las cosas. En Chile tenemos una cultura que nos cuesta mucho decir las cosas. Siempre, no, no, no le digas porque se va a poner triste. No, no le digas porque no lo va a entender. Subestimamos a nuestros padres. Subestimamos muchas veces a nuestros padres también. Si les tuviera que dar una recomendación respecto a cómo decirlo, díganlo con honestidad, díganlo con transparencia. Si hay dudas, pregúntenlas. No esperen momentos para decirlo así, oh, voy a esperar el momento ideal para decir esto. No existe. Solo tienen que buscar los espacios donde se atrevan y los digan. Y si aparecen preguntas, yo le he dicho muchas veces, ¿eh? Si, bueno, si la abuelita, el abuelito, el tío tiene alguna duda, no le cree, le dice que no, esto porque lo estáis criando mal, lo estáis criando pollerú y tanta tontera que se dice. Yo le he dicho, pero que venga el control, po. Que venga el próximo control. Y yo le explico también, po. Porque de repente pasa también que muchos no les creen, ¿eh? Pero si eso pasa, obviamente hay que decir primero para que eso pase. Y si eso pasa, pucha, yo en general cuando estoy en los controles, recibo al familiar que venga nomás. Y si le tengo que explicar, le explico nomás. Entonces, como recomendación, díganlo. Los cuestionamientos se resuelven después. ¿Ya? Esas fueron las 10 preguntas que me enviaron. O sea, eran más, pero eh, espero que haya respondido bastante de las que iban apareciendo. Ahora voy a revisar las otras. Espero que le esté siendo de utilidad este tiempo. Y ahora voy a revisar las que aparecieron acá en el chat. No sé si todavía tenemos tiempo, Sí, Claudia, ¿cierto? sí, ¿Sí? hay. Ya, Doctor, quería, antes que empiece a leer las preguntas, quería ya. consultarle, cuando los chiquillos, bueno, van al colegio, ¿cómo puede uno entablar en un niño, en los chicos, sus compañeritos, decirle que el niño o el compañerito es TEA? ¿Cómo explicarle a los niños que ellos, a ver, cómo me puedo explicar con la pregunta? ¿Cómo entablar con ellos, sus compañeros que son alumnos regulares que no tienen TEA, decirle a ellos que su compañerito es TEA? ¿Cómo pueden decirle uno como adulto a los niñitos que van a ser compañeros de su hijo que es TEA? ¿Cómo entablar? Porque los niños tienen otro estilo de tomar Ujú, la noticia, pues ellos los ujú. toman de otra forma. Sí, mira, en general hay varias maneras. ¿Ah? La primera es que muchas veces las aprensiones vienen más del mundo adulto que del mundo infantil. Eso es lo primero, ¿ya? No, de cómo lo van a tomar. Y en realidad a veces
uno puede hablarles transparentemente y explicar que, por ejemplo, que tiene a veces que le gusta estar más solito, que a veces le molesta algunas cosas, pero que si uno le da el tiempo y se acerca, se puede relacionar con ellos, darle como cierta naturalidad en el trato, no darle como alguna connotación muy particular, ¿ya? Y generalmente la experiencia cuando son, sobre todo cuando son desde chiquititos, cuando chiquititos es mucho más fácil que ya más grande, cuando son chiquititos los compañeros generalmente entienden bastante bien, los van integrando porque es una cuestión que se va dando en forma natural, ¿ya? Entonces, es una buena forma de explicarles, no decirles que tiene estas dificultades, tiene estas formas de ser, pero que no implica ningún riesgo, ninguna cuestión, ¿no? Que es importante que uno vaya dando espacio a que vayan conociéndolos y también a resolver las dudas, po. De Ya. resolver, pasa esto, aclarar cosas. En el fondo hay que dar los espacios para dialogar. Y también hay hartos libros, ¿no? Libros infantiles, a mi hijo le ha tocado leer algunos, donde sale cómo es, hoy mi amigo Pedrito es así, y lo hacen de una forma más lúdica y todo eso. Entonces, al final se trata de como de darle cierta normalidad a la situación, de entender que esto es una condición y que, a ver, estamos hablando de que actualmente los últimos estudios establecen que uno de cada 59, 57 niños en Estados Unidos que nace tiene TEA. Es súper alto, hay un montón. Entonces hay que empezar a abordarlo. De hecho, puedo decir con bastante alegría que el otro día estaba en el Jumbo y vi muy bien, ahí Patricia Ulloa da una muy buena idea que es hablar con los papás también primero, porque los papás tienen que colaborar en esto, los apoderados. Muy buena idea. Excelente, excelente idea. Pero bueno, como les contaba, el Jumbo, ahora, no sé si alguno se ha fijado que en las cajas colocan adultos mayores, embarazadas y neurodiversidad. No sé si alguno lo vio. Yo lo vi el otro día y dije, oh, qué bueno, qué positivo. Sí. Entonces Sí, tenemos que sí empezar lo a ver vi. esto con más naturalidad. Sí, Así que eso por un lado. Así que muy bien la colaboración de Patricia. Muy buena idea para hablar con los papás. Ya, aquí voy viendo las preguntas que aparecen aquí. Dice, en mi caso, me dijo recién, es importante, mi pequeño de 3 años se mueve mucho la cabeza, ¿cómo? Uy, es complicado el tema conductual, requiere mucho trabajo y en esos casos a veces uno utiliza algunos medicamentos. ¿Ah? Dice mi pequeño de 3 años y 4 meses golpea mucho la cabeza. Ahí generalmente el manejo conductual y generalmente tiene que ver si, no sé si este pequeñito hablará o no hablará, pero generalmente el trabajo fonoaudiológico de darle un lenguaje emocional y que pueden explicar muchas cosas ayuda harto. ¿Ya? A ver, fue hablado hasta el año 10 meses de Luciano. Tiene 3 años y que 5 meses y ha avanzado muchísimo. Mi hijo diagnosticó con TEA y luego vio a una psiquiatra que en el informe puso sospecha de hiperactividad con déficit atencional. ¿Y quién debe revaluar y confirmar y descartar esta sospecha? ¿Un neurólogo o un psiquiatra? Esa es una muy buena pregunta. En realidad puede ser cualquiera de los dos. De hecho, ni siquiera tiene que ser un neurólogo o un psiquiatra, también eventualmente podría ser un pediatra con expertise en neurodesarrollo, ¿ya? En el fondo, si ya está no es raro que se dé el TEA con TDAH, es bastante frecuente, ¿ya? Lo importante es que quien lo evalúa debe ser alguien que sepa el tema y que pueda tratarlo adecuadamente, ¿ya? Así que no es como que tenga que ser uno o el otro. Dice, mi hijo fue diagnosticado recién el año pasado a los 8 años, tengo una hija de casi 3 años. Sí, debo hacerle una evaluación, sería bueno. Generalmente se recomienda en hermanos de chicos TEA sobre todo, hacer evaluaciones como hay algunos cuestionarios que se le aplican a los padres, generalmente que es como el MChat que está validado acá en Chile, que se podrían aplicar, se está tratando de establecer como parte de los controles niños sanos, ¿ya? Entonces, si hay algún como indicio, se podría pesquisar en forma más temprana e iniciar la intervención. Entonces, sí sería bueno hacerle una evaluación con su pediatra y si tiene, o con su médico de atención primaria, y si existe alguna sospecha, deben derivarlo. Ahora, claro, de repente pueden derivarlo a psiquiatra infanto-juvenil o a neuropediatra o a pediatra inclusive. Después, Bárbara habla de pros y contras del uso del primer niño de 3 años. Pucha, son los pros que pueden ayudar al manejo sintomático, los contras también son hartos, ¿no? Porque mientras más temprano yo inicie el uso de psicofármacos antipsicóticos como la risperidona, mayor riesgo tengo de presentar efectos secundarios tanto en lo metabólico, que a muchos chiquititos se lo comen todo después y es muy difícil después manejar la situación, o también por temas motores. Es raro verlo, a mí afortunadamente nunca me ha tocado ver hasta ahora una complicación del uso de largo plazo los antipsicóticos que es una disquinesia tardía.
pero mientras más años uno los use, más riesgo hay. Entonces, el PRO es que te puede ayudar con los síntomas, a manejar y ahí implementar medidas conductuales para manejar de mejor forma las dificultades conductuales del niño, ¿no? Aprender a colocar límites, controlar, manejar, pero no descansar solo en el fármaco porque la idea es que el fármaco se use lo menos tiempo posible. En general, los fármacos están aprobados desde los 5 años. A veces lo usamos en niños pequeños cuando la situación lo merita, sí, pero lo ideal sería usarlo lo menos posible, ¿ya? A mi hijo le pidieron una resonancia de cerebro que nunca le llamaron. Esa vez se atendía en el Roberto del Río y ahora llegamos a Chillán y el neurólogo me dijo que no era ese el tema. El neurólogo nuevo está muy bien actualizado. Efectivamente, las últimas recomendaciones dejan, antes las pedíamos, yo también las pedí, pero actualmente el rendimiento es tan bajo que no se justifica someter a un niño a una resonador. Generalmente estos niños no van a colaborar, estas niñas colaborar así en un resonador. No sé si hemos hecho una resonancia, hay que estar quieto harto rato, la cuestión hace ruido, encerrado, es bien desagradable. Entonces, generalmente esta resonancia en niños pequeños o niñas pequeñas se hace bajo anestesia, lo cual implica mayores riesgos. Y si, ¿para qué voy a someter a un riesgo? Que no es que sea un gran riesgo, pero es un riesgo. Si no voy a obtener algún resultado que me permita abordar o cambiar el manejo, no tiene mayor sentido. Ahora, si en el examen el neurólogo o el psiquiatra pesquisa alguna cosa que haga sospechar que hay alguna lesión del sistema nervioso central, ahí sí se justifica. Pero así como estándar, como era lo pedíamos antes, ya no. ¿Ya? Eh, Dice, mi hijo va a cumplir 3 años, pero aún no ha sido diagnosticado por ningún médico, pero sí la terapeuta y fonoaudióloga dicen que lo tiene. Aún no hemos podido encontrar un médico que lo revise. Miren, lo importante es están haciendo lo correcto ahí. No esperen al médico. El médico no es el más importante de la película aquí. Sí, hacemos el diagnóstico, hacemos el seguimiento, pero aquí lo más importante es el niño, la niña, la familia y las intervenciones que pueden recibir. Si por mientras, después de que el día de mañana le digan incluso, no sabe que su hijo no me parece que esté. Porque claro, a lo mejor las intervenciones tuvieron un impacto tan marcado que resulte difícil diagnosticarlo. Ahora, puede que eso significa que mantenga alguna dificultad en la socialización o en otros aspectos. Pero lo importante no es tanto el diagnóstico, sino la intervención. Entonces, me parece muy bien que aunque no tenga el diagnóstico, esté con terapeuta, esté con fonoaudióloga, está súper, súper bien eso. Ojalá que puedan encontrar una hora. De verdad, el tema de salud mental está espantoso. No damos abasto. Dice, al menos mi hijo, el neurólogo, ya, a mí mi hijo, el neurólogo que le diagnosticó el TEA el año pasado, le agregó el diagnóstico de TDAH, pero sin hiperactividad. Así que yo creo que sería neurólogo mejor que confirmar el diagnóstico. Puede ser neurólogo, psiquiatra, no hay mayor diferencia. Se pueden hacer ambas especialidades. Dice, mi hijo problemas de conducta, poca tolerancia, irritable, consume respiratoria, pero no veo efectos. ¿Existen medicamentos? Sí, existen 2 medicamentos aprobados para el manejo de este tipo de síntomas, es risperidona y el aripiprazol, ¿ya? Ambos en general están aprobados desde niños más grandes, pero a veces uno los dice en niños más pequeños. Si después de un tiempo prudente, generalmente unas 4 semanas, sin mayor efecto, o un efecto, a ver, en general lo que hacemos, si no hay efecto, pues cambiamos al otro fármaco. Pero si hay un efecto leve o incipiente, uno puede aumentar un poco la dosis. Pero si hay otros, pero eso tendría que evaluarlo su médico tratante para determinar eso. Gina, muy buena pregunta. Estos episodios de problemas del sueño pueden ser estacionales, temporales, súper variables. Hay niños que los tienen toda la vida. Y a veces para los papás, uff, es una tortura, porque no dormir bien es, uy, que es complicado. Y algunos pasan por periodos. Es muy, muy variable. No existe como algún tema estandarizado, ¿ya? Después, ¿la risperidona es dañina para los niños? Todo potencialmente puede ser dañino. La sal en exceso puede ser dañino, todo puede ser dañino. Depende de que uno lo esté usando y la indicación sea la adecuada para tratar el síntoma adecuado y por el tiempo adecuado. Todo potencialmente puede darles daño, puede hacer daño. Me puedo tener daño del paracetamol, de los antibióticos que a veces no le dejan a los chiquititos, pero todo va en el uso. En cualquier acto médico de indicación de alguna intervención, uno evalúa riesgos versus beneficios. Si el beneficio supera el riesgo, generalmente uno indica la intervención. Si el riesgo supera el beneficio, no tendría por qué indicarlo. Entonces no se puede calificar así como la respirina es dañina o no es dañina, depende de cómo se está utilizando. Eso es súper importante. Y no solo para los niños, también para adultos.
Bueno, ahí cuando es necesario la utilización de tratamiento farmacológico, eso lo respondimos en las preguntas, ¿no? De que depende para tratar cuadros comórbidos, una depresión, un TDAH, un cuadro ansioso, o para manejar síntomas de auto o heteroagresividad. Esa es la indicación de fármacos. Después, llevamos un mes con risperidona. Ah, sí. Como les digo, si llevan un mes con risperidona, habría que evaluar cuánto tiempo tiene, qué efectos tiene. Si tiene algunos efectos leves, podría intentar aumentarse la dosis, si no, habría que cambiar otro medicamento. Aquí dice, a mi hijo le recetaron risperidona por su intencional, además por su irritabilidad y ansiedad. Pero mi consulta, ¿es para el TDAH? ¿Sirve realmente la risperidona o hay que ocupar medicamento exclusivo para ello? Es muy buena pregunta. En general, para el TDAH uno tiene que usar psicoestimulantes como el metilfenidato o las anfetaminas, ¿ya? Pero a veces también se usa risperidona o aripiprazol para el manejo de otros síntomas, como la irritabilidad. ¿Ah? En general, uno trata siempre de dejarlo en monofármaco, en monoterapia, pero a veces hay que llegar a combinación cuando los síntomas son más complejos, ¿ya? Entonces, si uno va a la indicación precisa de la risperidona para el TDAH, no. Pero, por ejemplo, si tengo un TDAH con algunos comórbidos de mucha irritabilidad o agresividad y que no me están respondiendo solo psicoestimulantes, se puede dejar risperidona o aripiprazol también. Ay, ¿qué sería poco tiempo? Chuta, ahí no, me perdí un poco de qué se refiere esa pregunta. ¿Qué se puede hacer con la ansiedad de comer? Depende mucho, depende mucho. Si es por fármaco, ojalá dar la menor cantidad de fármaco o por el menor tiempo posible, pero también muchos chiquititos tienen problemas de comer solo un tipo de cosa y ahí el manejo es principalmente conductual, ¿ya? Es uno el adulto el que tiene que colocar los límites. Si yo para que no llore, para que no grite o qué sé yo, le doy una galleta, estoy haciendo un reforzamiento positivo de la conducta, po. Entonces va a comer, porque en el fondo, imagínense ustedes, imagínense por si por llorar nos dieran 10 lucas, pucha, por minuto, puta, voy a llorar todo el día, po. Esto es lo mismo. Entonces, para el manejo de la ansiedad de comer, o el apetito más que la ansiedad, porque es el apetito, el manejo debe ser más conductual, establecer rutinas claras de alimentación lo más variada posible, intentar múltiples veces con un mismo alimento antes de decir que no le gusta, hacer adecuaciones pero no en exceso, ya si tiene algún tema sensitivo, ojalá manejarlo, y si es necesario evaluar, continuar el uso de psicofármacos que pueden estar influyendo en el apetito, como la risperidona y la aripiprazol. Mi hija tiene 3 años y ansia por comer, come lo mismo, si depende mucho si está con algún medicamento, cómo lo van a ir manejando. Mi hijo tiene hambre cada rato, come y en los minutos de no tiene hambre. Lo mismo, hay que manejarlo adecuadamente desde un punto de vista conductual. Puede ser difícil, pero las cosas funcionan y sirven si uno es constante, pero lo difícil está en ser constante. ¿Hay algún examen en donde se visualiza alguna modificación cerebral en niños con TEA? Sí, generalmente se usan resonancias magnéticas de cerebro, pero los hallazgos que pueden haber algunas alteraciones como a ciertos aumentos de ciertas zonas del cerebro, pero no son hallazgos concluyentes o que tengan alguna implicancia clínica, por lo tanto no se hace a nivel de estudio más que nada, no como, como para intervención clínica, sino para estudios de investigación. Aquí hay una muy buena pregunta. Mi hija no habla, tiene 6 años y medio y entiende mucho, pero no emite palabras. ¿Será que adelante hablará? Puede ser. En general, cuando los niños hablan antes de los 5 años es un factor buen pronóstico, pero a veces también empiezan a hablar. Yo tengo una pacientita que empezó a hablar cerca de los 8 años, ¿ya? Puede pasar. Ahora, por eso es importante mantener las intervenciones, ¿ya? Es bien difícil saber si no lo hará, pero si mantiene las intervenciones, aumentamos las probabilidades. Aquí hay que entender que aquí estamos jugando con probabilidades y tenemos que jugar con las probabilidades a nuestro favor. Las intervenciones nos ayudan a que esas probabilidades de resultados positivos aumenten. Oh, esta es una muy buena pregunta. ¿Cuál es la esperanza de vida? He leído que es menor que el de las personas no TEA. Sí, efectivamente es menor, pero no necesariamente porque tengan ciertas condicionantes particulares al TEA. Generalmente son por las condiciones asociadas al TEA. Por ejemplo, si uso psicofármacos como la aspirina y el Prosol por largo tiempo, en la adultez corro más riesgo de tener diabetes o problemas metabólicos. Eso sí pasa. Por eso es que uno debe tratar de usarlo el menor tiempo posible, lo más prudente, y conversarlo con su médico. Y a veces eh, tener el desafío como padre de ya, vamos a tratar de aguantar o de manejar conductualmente esto, porque sirve, pero hay que ser muy consistente. Y también porque tienen más riesgo de otras enfermedades de repente de salud, trastornos de salud mental, depresión, ansiedad, tienen más dificultades para menor nivel de satisfacción con la vida. Entonces sí puede darse, pero no es un estándar que porque una persona tenga TEA va a vivir menos. No, hay una asociación con eso. ¿Ya? Y generalmente estos estudios se ven en grandes poblaciones, en promedio. Uno no puede hablar de casos individuales aquí.
aquí hay una pregunta también. Bueno, es muy complicado diagnosticar a un niño ya en la etapa adolescente, sí es más complicado. ¿Por qué? Porque si llegó sin diagnóstico a esa etapa y lo vieron, a lo mejor, obviamente si no lo vio nadie, no lo vio ningún especialista, obviamente, claro, no lo va a diagnosticar nadie. Pero si ya llegó a esa etapa, probablemente sea de muy buen funcionamiento, entonces las dificultades sean menos evidentes y por lo tanto, al ser menos evidentes, es más difícil de diagnosticar. Pero no quiere decir que sea imposible. Aquí dice, ¿desde qué edad se recomienda ver un psiquiatra infantil para niños dentro del espectro? ¿Puede asistir si no es verbal? A ver, si existe la sospecha de un trastorno del espectro autista, lo ideal es que lo vea un especialista, puede ser un neuropediatra, un psiquiatra infanto-juvenil, un pediatra con experiencia en cuadros del neurodesarrollo, un médico familiar con experiencia también puede ser. Entonces, en cuanto exista la sospecha, se debe evaluar la edad que sea, mientras antes mejor. ¿Ya? Y puede asistir si no es verbal, por supuesto que sí. De hecho, a mí me toca de repente hablar niños pequeñitos, no solamente con TEA, con otras situaciones, y no hablan, pero hay otras formas de evaluar a los niños, generalmente en la interacción, en el juego, en el mismo interacción que mantienen con sus progenitores, entonces puede asistir completamente no verbal. No es una limitante el que un niño sea no verbal para que lo evalúe un médico especialista, ¿ya? Dice, ¿cómo se habla del niño con su diagnóstico? ¿Cómo le explico sobre el trámite de la credencial de discapacidad sin que el niño se sienta y suma como discapacitado? Mi hijo tiene 14, tiene plena conciencia y se siente distinto. A ver, es importante hablarle y explicar con transparencia, porque en el fondo al final es uno el que tiene cierta aprensión y esa aprensión o angustia se las transmito a mi hijo. Tenemos que hablarlo con naturalidad, tenemos que asumir que el tema de la credencial de discapacidad no significa que yo sea un inválido, no. Es una herramienta que me puede otorgar ciertos beneficios inclusive, en acceso a educación, a ciertas condiciones laborales, un montón de cuestiones. Entonces hay que hablarlo con la mayor de las naturalidades en realidad, ¿no? Y el tema va más en uno que en el niño habitualmente, ¿ya? Y si es un niño grande hay que explicarlo porque de repente eh, permite que ellos se entiendan. Por ejemplo, si yo no sé lo que me pasa, voy a tener más ansiedad, no voy a entender. Si sobre todo si es un niño de grande que tiene un buen funcionamiento, es importante que sepa para que se entienda y por último pueda ir estableciendo mecanismos de compensación de sus dificultades. Entonces, es importante decirles, es importante hablarles. En general yo les recomiendo que los digan al tiro y que lo traten con naturalidad. Mi hijo esté a no verbal, va a la terapeuta y fono, pero ¿cómo saber si están haciendo bien sus terapias? Mira, no solo es que aprendan a hablar, se ve mucho en las conductas también. Y esto es una carrera de largo aliento. Tienen que pensar que cuando empezaron las intervenciones tempranas e intensivas en TEA, yo les decía que son 40, eran antes, ahora van como en 20, depende, el modelo Denver tiene otras aplicaciones, ¿no? 40 horas semanales durante 2 años. Y ahí se evaluaba. Entonces, esto es largo. Y el trabajo, no se queden con lo que hagan la terapia con el terapeuta. Miren, aprendan y repliquen las cosas en casa. Es súper importante, son tiempos de terapia que suman, ¿ya? Pregúntenles qué cosas pueden hacer en la casa, cómo pueden continuar el trabajo en casa. Generalmente todos los terapeutas lo hacen, ¿ya? Pero si no lo hacen, pregunten. Eh... No, qué bonito la anécdota. En el curso de mi hijo se dieron cuenta solo que mi hijo era diferente a ellos y cuando los profes le dijeron que es autista, se asustaron con cualquier compañero y listo. De hecho, lo ayudan un montón. Ahí está el ejemplo que da Patricia de enviar los videos explicativos a los papás, muy bien. Sí, salió la noticia del Jumbo, sí, efectivamente. No sé, una pregunta de la niña, cuando ya resolvieron. Aquí hay otra pregunta. ¿Un niño puede tener TEA con TDAH, altas capacidades y trastorno negativista desafiante? ¿Acá en Temuco existe alguien que pueda hacer ese diagnóstico diferencial? Buenísima pregunta. A ver, ¿puede una persona tener TEA, TDAH, buenas capacidades cognitivas y trastorno negativista desafiante? Por supuesto que sí. ¿Ya? Ahora, son distintos orígenes. El TEA, el TDAH, las capacidades cognitivas, tienen que ver principalmente con temas más neurobiológicos y también de exposición y de manejo ambiental, que tanto yo estimulo a la persona para su desarrollo cognitivo, pero tiene determinantes más biológicas. Ahora, cuando nos metemos en el trastorno negativista desafiante, ahí es otro cuento. Y cuidado, por eso que es importante la buena crianza, los buenos límites, abordar adecuadamente las cosas, porque para que se dé un trastorno posicionista desafiante o negativista desafiante, es un tema de manejo parental. De hecho, cuando uno maneja un trastorno opositor desafiante, más que con el niño, niña o adolescente, es con los padres,
para que restablezcan la sana asimetría que debe existir en la relación padre-hijo. No es una relación simétrica, debe ser asimétrica. No somos amigos, somos papá, hijo, mamá, hija. Es distinto. Es más cercano probablemente que la amistad. Es distinta, pero no es simétrica, la amistad es simétrica. Entonces, cuando hay un trastorno por síndrome desafiante, el trabajo es principalmente con los padres. De hecho, habitualmente cuando me pasa esto, yo derivo a los papás para psicoeducación parental. Hay algunos programas especializados como el Triple P, existen varios. El genetista que vio a mi hijo le pidió un cariograma el cual salió normal, lo más probable, lo más seguro. De hecho, actualmente el cariograma tiene un muy bajo rendimiento, generalmente lo que se pide no son los exámenes que no están muy disponibles en Chile, como son el microarray o otros más como detallados que en realidad no tenemos muy disponibles. El microarray probablemente sea. Sí, eso, no he leído la otra parte, pero sí. ¿Qué tan necesario? Pucha, las guías clínicas actuales recomiendan hacerlo, pero no, a veces no es posible hacerlo nomás. Y insisto, a veces hay que centrarse más en la intervención que seguir profundizando en el diagnóstico. En un porcentaje como el 20% se logra algún diagnóstico genético específico y a veces en un 40% se ven anomalías genéticas como repetición de ciertas secuencias del ADN que se asocian con algo pero no es concluyente. Si me preguntan, ¿gastar la plata en eso o gastarla en terapia? Yo prefiero gastarla en terapia. ¿Es recomendable repetir el examen de A2? No, generalmente uno a veces lo repite para ver cómo va a cuantificar la evolución, básicamente. Pero que sea como una obligación repetirlo, no. Pero sí a veces lo solicitamos para ver cómo va evolucionando. Mi hijo presentó hipersensibilidad auditiva, a tal punto que consiguió con sangre de nariz. Chuta, es complejo, porque puede que sean cosas completamente aparte. Deben recordar que de repente no, que dos eventos ocurran al mismo tiempo o cercano en el tiempo no es sinónimo de que estén relacionados o que tengan causalidad. No es raro que los niños en general tengan epistaxis o sangrado de nariz. La causa más frecuente de sangrado de nariz es que se en la nariz y que existe una fragilidad en los capilares. Ahora, si el tema se asocia muy marcadamente con el tema de lo sensitivo, sería bueno evaluarlo por un otorrino en realidad. Y si tiene mucho sangrado en la nariz, también por un otorrino, porque generalmente lo que se hace es una cauterización de los vasitos. ¿Por qué la escuela de lenguaje no son de niños con psicoterapia si también tiene problemas de lenguaje? Excelente pregunta. A veces es por temas como de jurisprudencia, entiendo yo, de que si le colocan el diagnóstico TEA no lo pueden recibir. No, para mi parecer no tiene un sustento, porque en el fondo incluso dentro del diagnóstico de TEA uno coloca trastorno del espectro autista con compromiso del lenguaje o sin compromiso del lenguaje, entonces no lo sé honestamente. Sé que hay algunas escuelas que sí reciben chicos TEA, no sé en qué irá honestamente. Ahí está, justo, mira, hay que responder. Según normativa vigente, se recibe estudiante con diagnóstico CIO de trastorno específico cuyo criterio de diagnóstico es excelente. Yo encuentro que es un tema, como bien dice, normativo nomás, porque era cambiar, porque en el fondo el TEA y los trastornos del lenguaje son muy frecuentes. ¿Podría haber afectado que el gemelo frontal de mi hija en los 3 meses de gestación? No, no tiene mayor afectación, o al menos que yo conozca asociación con el TEA. Ahí están respondiendo funcional. Es un tema legal, ¿ven? Si no tiene ningún así como punto de vista de salud, nada. Vamos, ahí está diciendo que sí, pues hay que derivarlo. Deriven aunque no llegue la hora. Muchos papás dicen, no, ¿para qué lo va a derivar si no llega nunca la hora? Claro, porque en el fondo somos pocos pelagatos que estamos en esto. Y claro, si ven que derivan poco, menos recursos dan. Po. Si aunque no llegue, aunque sea incómodo, hay que hacerlo. Uy, miren, no sé si, yo creo que eso que siguen abriendo más preguntas, como que no vamos a terminar nunca. ¿Les parece si alcanzamos a responder hasta las 21:40? Porque si no, a lo mejor puede ser como muy largo. Sí, yo creo, Doc. ¿Sí? Porque, Ya. sí. Buenas tardes, mi hijo tiene harto en el sueño, como la duerme de 21 a 03 de madrugada. Pero se tiene hecho 3 visiones, ha pasado más de 3 días sin dormir. Difícil, Patricia. Me asusta que pueda tener algún... Ay, se me corrió aquí, perdón. Me asusta que puede tener algún tipo de colapso, o a su vez se mantiene incluso más que los días que duerme. Uy, eso requeriría evaluación o de neuropediatra o de psiquiatra, porque harto. No es que le vaya a pasar algo así como malo, pero se dan estos trastornos
del sueño, y si no está funcionando como melatonina, a lo mejor hay que probar otra opción, o aumentar la dosis y asociarlo con rutinas del sueño, pero sería perentorio que si el médico que le estoy viendo lo evalúe. A lo mejor esto soy yo, no lo sé, pero si es así, cuando nos veamos, dígame. Bueno, sí, la escuela, los Peques tiene un grupito de TEAs, es verdad. Después, porque funcionan con el decreto de escuela especial, ¿ven? Si es un tema netamente legal, recoveco legal. ¿Dónde atiendo yo? Yo atiendo en el hospital regional la mayor parte del tiempo. La mayor parte del tiempo en el hospital regional. eh, También atiendo un poquitos días en la consulta, 2 tardes de la semana. Eh, no tengo muchas horas y ese es mi problema. Eh, Sí, porque eso me estaban entonces, preguntando dónde sí, atendía también. Sí, sí, en el sí, centro de Nayarit, sí. en el centro no hay, efectivamente, pero lamentablemente no es que yo no quiera recibir nuevos pacientes, sino que no me da el tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que esta instancia yo la aprovecho. Generalmente puedo tener un impacto mayor, entre comillas, ¿ya? Pero la mayor parte del tiempo yo trabajo en el hospital regional de Temuco, que me toca hacer algunas labores administrativas también, que a mí me gusta la atención clínica, pero también me toca de repente hacer labores medias administrativas también, ¿ya? Creo que hoy, que yo no bajaba, pero creo que se completaron las preguntas. Ahí están preguntando cómo pertenecer a la fundación, ahí tiene que ir a la directiva, pero yo la recomiendo harto. La recomiendo harto porque sentir el apoyo y sentir que otros están entendiendo lo que uno le pasa. Sí, pues estoy en Delegación Hospital de Temuco, créanme que es probable. Créanme, cuando yo reviso la interconsulta, yo trato de darle prioridad a uno a los niños TEA más chiquititos, porque uno puede estar entre intervenciones. Pero es un tema de que no disponemos de los suficientes recursos, y créanme que peleamos un montón los recursos, po. Los peleamos, los peleamos, los peleamos, los peleamos, los peleamos, y ahí nos van dando de a poquitos, po. Pero mientras más peleamos las cosas, más vamos a obtener. Pues si al menos se están formando más psiquiatras infantiles, están llegando más psiquiatras infantiles a Temuco, y pucha, esto es una carrera de largo aliento, pues, y sepan que no están solos en esto, pues si uno quiere el bienestar para sus pacientes, para su familia, y es una cuestión que cuesta. Afortunadamente algo se está visualizando más, se está haciendo más conciencia, pero hay que seguir. Y este tipo de instancias son muy beneficiosas para todos. Yo soy psiquiatra infanto-juvenil. Trabajé como médico general varios años en Cañete, por eso muchos cariños tengo con Cañete, y después me formé como especialista. Sí, La nosotros derivación a COSAM Temuco, estamos igual muy contentos porque aquí es como que usted está haciendo una charla general para todo, entonces hay varios papás que estamos así que hay algunos que no se atienden con usted, entonces andaban muy preocupados porque andan perdidos, no saben seguir con neurólogo, con psiquiatra, pero ahora se dan cuenta que, bueno, acá en la agrupación, yo creo que se van a dar cuenta también que no es tan fácil tener una hora con psiquiatra, porque eso es lo que falta, pues, o sea, uno como papá tiene que empezar a apretar el sistema, como dicen, para poder tener absolutamente, más horas y poder absolutamente. tener más psiquiatra, más especialista. Entonces, Más terapeutas eh, nos faltan, más fonoaudiólogos. En el hospital tenemos una fonoaudióloga claro, nomás. sí, sí, por eso La tía Nico nosotros ahí está solita, como y nos agrupación, costó. sí, pues, como agrupación en eso también estamos también hinchando de que se den más terapeutas y fonoaudiólogos, y en eso también andamos haciendo ruido por ahí con el Ceremi de salud y esas cosas. Sí, no, sí, eso es lo que hay que hacer, porque, a ver, cuesta caleta obtener los recursos, pues sí, y cuesta harto trabajo pelearlos, pero al final, bueno, quizás cuando salga con el tema si llegase a salir que el autismo entra al GES, hay que verlo con mucho cuidado, porque eso tiene que asociarse a una inyección de recursos, porque no sacamos nada con que el autismo lo metan en el GES y vamos a seguir los mismos pataleando como podemos nomás. Tiene que haber una inyección de recursos. Sí, 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 eso estamos también. Sí, Bien. absolutamente. Bueno, lamento, siguen apareciendo preguntas, lamento no poder seguir respondiendo. Quizás si existe otra instancia,
en que se pueda dar más adelante, si nos coordinamos con tiempo, con Claudia, yo ningún problema. Sí, nosotros agradecidos que si hacemos otra charla más adelante, ¿no? Sí, nosotros ahí felices que usted nos dé su tiempo, porque es como, imagínense una eminencia que, No, no, quien le sí, pueda no, dar no. una hora con psiquiatra, o sea, es muy complicado, más como uno como papá, que usted es especialista en el tema, entonces uno como papá dice, eh, bueno, hay alguien especialista, alguien que sabe del tema que me puede sacar hartas dudas. Nosotros agradecidos por su tiempo, por su paciencia, por contestar las preguntas. Muy contentos, yo creo, todos. Así que agradecido, doctor, de su tiempo, muy agradecido. No, también yo, fue muy, muy, muy agradable.